Bienvenidos a las noticias. Hoy se ha alcanzado un importante acuerdo para Siria, basado en el consenso. Sin embargo, en cuanto Annan anunció esto, Hillary Clinton estaba añadiendo que al-Assad tiene sus días contados. ¿Es necesario sumar más tensión en estos momentos? Los participantes de la Cumbre Internacional sobre Siria aprecian como fructífero este encuentro en el que propusieron crear un gobierno de transición en el país árabe, en cuyo documento final no se prevé la dimisión de Bashar al-Assad. Así lo ha comentado el canciller ruso Sergei Lavrov al término de la reunión. Nuestro corresponsal Armen Zaharian ha seguido esta cumbre y nos brinda más detalles. Tras duras horas de negociaciones que tuvo lugar aquí en Ginebra, los participantes de la Conferencia Internacional sobre Siria, los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, la Unión Europea, además los actores importantes regionales como Turquía, Qatar, Kuwait y otros tomaron la decisión de crear un gobierno de transición con la participación de todas las partes del conflicto sirio. Así lo anunció el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe en Siria, Kofi Annan, en la rueda de prensa. Él dijo que tanto la oposición como el gobierno sirio podrán participar en este nuevo proceso de transición política. Vamos a cooperar con las dos partes con esfuerzos de todos los participantes de este encuentro, dijo Kofi Annan. Además afirmó que la decisión sobre el destino de Bashar al-Assad la tomará el pueblo sirio y las dos partes del conflicto. El organismo de transición podría incluir a los miembros del gobierno actual, a la oposición y a otros grupos. Además, debería estar formado a base de un consenso mutuo. El pueblo sirio debe determinar el futuro de su país. Todos los grupos y segmentos de la sociedad deben tener la oportunidad de participar en el abierto proceso del diálogo nacional, cuyos resultados clave deben ser implementados. Lo mismo afirmó en cuanto a cumplir el plan. Aseguró que esto lo tienen que hacer las partes del conflicto y señaló también que la oposición está involucrada en violencia tanto como el gobierno. Kofi Annan también comentó en su rueda de prensa la cuestión de la misión de la ONU en Siria. Afirmó que la misión está ahí, pero por las condiciones no podía trabajar de una manera eficiente y fue muy peligroso. Por eso la misión ahora no funciona, pero seguirá cuando permiten las condiciones. Kofi Annan además afirmó que uno de los puntos muy importantes que señalaron todos los participantes de este encuentro en Ginebra es ejercer presión a todas las partes del conflicto. Lo mismo afirmó Hillary Clinton en su rueda de prensa y ella dijo que hay que ejercer presión no solo contra el régimen, sino también contra la oposición para que cumplan el plan de Kofi Annan. En la reciente sesión, yo he llamado a cada nación a usar cualquier herramienta posible para presionar tanto al régimen sirio como a la oposición para aceptar y apoyar el plan de Annan. Las naciones que influyen en el gobierno sirio deben insistir en que Assad cese la violencia y acepte los principios de transición y cumpla con sus obligaciones según ese plan. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Moscú está en contra de cualquier influencia del extranjero en Siria. Otra vez lamentó Sergei Lavrov la ausencia de Irán en esta cumbre y subrayó que en la declaración final que hicieron los participantes de este encuentro no hay nada que está impuesto al pueblo sirio del extranjero. Esta declaración solo determina las condiciones que propone la comunidad internacional para encontrar una salida pacífica del conflicto sirio. Sergei Lavrov también subrayó que ciertos países querían hacer fracasar el plan pacificador de Kofi Annan y de esta manera cumplir las exigencias de parte de la oposición armada que no quiere cesar la violencia y solo quiere la dimisión de Bashar al-Assad.
En el documento que hemos aceptado se dice que todos nosotros nos manifestamos en contra de la siguiente militarización de este conflicto, la alimentación de esta crisis con armamento desde afuera, vía suministros ilegales prohibidos por la ley internacional, por desgracia sigue en pie. Y tales suministros de contrabando para diferentes grupos armados les privan de un estímulo para ocupar una posición correcta. Por eso hemos insistido en que en nuestro documento se plasme la obligación de que todos los participantes de esta conferencia influyen de una manera correcta en todos los sirios, en el gobierno y en los grupos de oposición, especialmente armados, para que cumplan el plan de Annan. El canciller ruso también subrayó que es muy importante que las decisiones que fueron tomadas en Ginebra son equilibradas, es decir, los participantes del encuentro exigen que todas las partes del conflicto sirio cesan la violencia y no solo el gobierno. Cabe añadir que Kofi Annan afirmó que él está dispuesto a ir a Damasco para presentar estas propuestas de la comunidad internacional tanto al gobierno sirio como a la oposición. Ha sido Armen Zaharian con las declaraciones más importantes que se han realizado este sábado en la Conferencia Internacional sobre Siria celebrada en Ginebra. Irán es un país importante en la región y debería estar presente en la reunión de Ginebra que busca una resolución al conflicto sirio. Así lo considera el periodista internacional Eloy Pardo. Ellos llevan reiterando desde hace más de un año que no contemplan la solución de que Assad siga en el poder. Por tanto, cualquier solución, cualquier propuesta tanto de parte de Annan como de parte de Rusia no va a ser aceptada por ellos bajo ningún precepto. Me extraña que países como Irán, como Líbano, no estén invitados a estos parlamentos que se están desarrollando como países que son fronterizos. Me parece que tienen derecho a dar su opinión. Siria vive una guerra mediática. Este es otro de los temas que desarrolló en Ginebra Sergei Lavrov, quien además recordó el momento en el que fue atacada la sede de una cadena siria y la comunidad internacional junto a numerosos periodistas no prestaron atención al caso. Además, en este sentido, las investigaciones independientes muestran cómo algunos canales usan evidencias falsas sobre revueltas árabes, manipulando las opiniones de sus espectadores. El siguiente reportaje pone sobre la mesa este análisis. Estas imágenes podrían señalar con exactitud que el país sufre un conflicto, una guerra o está expuesto a ataques terroristas. Sin embargo, muchos medios occidentales ven en un video como este una clara evidencia de que el gobierno de Bashar al-Assad reprime a su pueblo, una conclusión que se ha hecho demasiado común en los últimos meses. La atención se centra en la cobertura de la acción que refuerza una idea preconcebida de lo que está pasando. Claro, el gobierno sirio es malo, según ellos. Creen que todo lo que ocurre ahí es el resultado de lo que Assad hace y no hace. Esto es lo que interesa a la gente que quiere intervenir y derrocar este gobierno. Justamente esto es lo que empuja a pensar que algunas de las muchas cadenas internacionales que están cubriendo los acontecimientos de los conflictos en la región árabe desde su inicio muestran falta de imparcialidad. Edward Mortimer preparó un análisis independiente de la cobertura de la cadena BBC sobre los acontecimientos que suceden en Oriente Medio y denunció el uso indebido del material audiovisual sobre Siria obtenido por el gigante mediático. Algo parecido, según el investigador, ocurrió en Libia, país que siguió a Túnez y Egipto en el nacimiento de la primavera árabe. En aquel momento, para muchos medios, el gobierno de Gaddafi era la única parte culpable del enfrentamiento y las acciones violentas de los rebeldes no suscitaban demasiadas preguntas. Mucha importancia tuvo la cobertura de las violaciones de derechos por parte del gobierno de Gaddafi. Era horrible, pero creo que tardaron bastante tiempo en entender el hecho de que mucha gente del otro lado también mataba y torturaba. Los escenarios se repiten en uno y otro país. La cobertura de ciertos medios occidentales parece que empieza a formar un guión prescrito que no busca un camino demasiado difícil para analizar la situación de todo lo que sucede. La gente de la yihad de Al-Qaeda estaba involucrada en la división del gobierno sirio. Ellos tenían a guerreros ahí al igual que en Libia. No es cuestión de que la democracia occidental sea buena y Assad es malo. Hay un mosaico de fuerzas involucradas
complicadas, mucho más complicado, y los medios parece que no lo notan y no lo analizan. Pero mientras las piezas de este puzzle todavía no pueden conformar un cuadro mediático objetivo, muchos periodistas insisten en manipular a los espectadores que les siguen día a día. Y en este contexto, quién sabe si el líder del país árabe será el siguiente en ser derrocado, no tanto por la fuerza militar, sino por las imágenes y frases que llenan periódicos y televisores. Cristian Torres, RT. Y ahora les presento, en cuyo documento final no se prevé la dimisión de Bashar al-Assad. Así lo ha comentado el canciller ruso Sergei Lavrov al término de la reunión. Nuestro corresponsal, Armen Zaharian, ha seguido esta cumbre y nos brinda más detalles. Tras duras horas de negociaciones que tuvo lugar aquí en Ginebra, los participantes de la Conferencia Internacional sobre Siria, los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido. Tiene sus días contados. ¿Es necesario sumar más tensión en estos momentos? Los participantes de la Cumbre Internacional sobre Siria aprecian como fructífero este encuentro en el que propusieron crear un gobierno de transición en el país árabe. Bienvenidos a las noticias. Hoy se ha alcanzado un importante acuerdo para Siria, basado en el consenso. Sin embargo, en cuanto Annan anunció esto, Hillary Clinton estaba añadiendo que la Unión Europea, además los actores importantes regionales como Turquía, Qatar, Kuwait y otros, tomaron la decisión de crear un gobierno de transición con la participación de todas las partes del